a tratar en esta mañana, venciendo el qué. Vamos a hablar de eso, una corta introducción. Dice: la tentación es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Es una incitación para pecar, y parte de la experiencia de esta vida es aprender a vencer la tentación y escoger el bien sobre el mal. La tentación es la prueba de todos los creyentes. Somos probados a través de la tentación, probados en nuestra fe y en nuestra resistencia, para ver de qué nosotros, a quién le creemos verdaderamente y cómo estamos verdaderamente. Dice que es una prueba y también es una incitación para pecar, para hacer lo malo y no el bien. Váyase al libro de Mateo, capítulo 4, verso 1 al 10. Mateo capítulo 4, verso 1 al 10. Poderoso Jesús. Dice la palabra: entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice ahí: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está que también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Poderoso. Como podemos ver ahí, ¿verdad? Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ayunar 40 días y 40 noches. Pero cuando hablamos de tentación, es lo que le decía al principio, que dice que es una incitación para pecar. Podemos ver que Satanás, al ver a Jesús que sale del desierto, sale ya después de los 40 días y 40 noches de ayuno. Dice que Jesús tuvo hambre. Claramente el cuerpo se debilita ya. Pero hay algo maravilloso en el cual el Señor nos enseña a nosotros a estar firmes en Él y saber que en Él nos empoderamos. Podemos ver aquí que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para entrar en un tiempo de preparación, en un tiempo de equipamiento de parte del Señor. Porque eso es lo que Jesús hace cuando nosotros venimos a Él. Nos prepara y nos mete al desierto para prepararnos, equiparnos, para poder enfrentar lo que está por venir, para enfrentar la tentación, enfrentar las circunstancias que se nos presentan. Jesús, eso es lo que fue a hacer al desierto. El desierto, hermano, es para prepararnos, no es para quedarnos tirados en el suelo, no es para retroceder atrás. Dios te lleva al desierto para darte el adiestramiento que tú necesitas para que en el momento de la tentación tú puedas enfrentar la tentación, tú puedas salir victorioso. Como podemos ver a Jesús, Jesús dice que estaba ayunando y orando, y solo así Él pudo vencer la tentación.
El tentador vino en el momento que Jesús estaba débil en su cuerpo. Pero hay algo, iglesia, que Satanás se equivoca. Este cuerpo puede estar débil, pero en el espíritu se está fortaleciendo, porque eso es lo que hace el ayuno y la oración. Nos empodera, nos prepara. Tal vez su cuerpo está cansado y débil y todo, pero en el espíritu, ¿cómo estaba Jesús? ¿Cómo estaba Jesús en el espíritu? Estaba fortalecido, estaba renovado, revitalizado. Y Satanás pensó que se iba a aprovechar de Jesús porque lo miraba débil, porque tenía hambre. Son 40 días y 40 noches en puro ayuno y oración. Satanás conoce nuestra debilidad, conoce cuando andamos cansados en nuestro cuerpo. Y Él viene a tentar, Él viene a tentarnos para hacernos pecar a nosotros y hacer que nosotros nos alejemos del Señor. Como lo ve ahí, dice que y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Oiga, qué tremendo. Satanás sabía que Jesús tenía hambre, por eso lo tenta a decir: dile que se conviertan en pan, di estas piedras que se conviertan en pan, porque Él conoce de qué estamos necesitados. Jesús estaba necesitado de comer tan siquiera un alimento. Tenía hambre y Satanás se aprovecha de eso. Y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan para que tú puedas comer. Pero hay algo maravilloso que Jesús siempre nos enseña a nosotros: es a usar la palabra, es a usar la espada del Espíritu Santo para poder cortar toda obra del maligno, toda tentación y derribar los argumentos que se levantan en contra de nosotros. Podemos ver que Jesús ahí le responde al enemigo con la palabra. Jesús estaba equipado, estaba preparado, más que todo estaba fortalecido. Por eso Satanás viene a tentarle y le dice Jesús: escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Poderoso. Oiga, qué tremendo. No solo de pan vivirá el hombre. Satanás pensaba en ese momento que nosotros solo por la comida vamos a estar fortalecidos, pero Jesús le responde que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Jehová. ¿Y qué sale? ¿Qué sale de la boca de Jehová? Salen palabras de bendiciones, palabras de fortalecimiento, salen palabras de equipamiento, palabras de vida, de amor, de gozo. De eso vivimos nosotros, no solo de pan. Vivimos de la palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Y qué te dice Jehová a ti? Que eres bendecido. Él te prospera, Él te levanta, te fortalece, Él te equipa. Satanás pensaba que en ese momento Jesús solo por la comida se iba a fortalecer. No, ya estaba fortalecido, porque en el desierto Jehová lo equipó y salió palabra de la boca de Jehová, salió de él diciéndole: tú eres mi hijo amado, en que yo tengo complacencia. Tú eres mi hijo fortalecido, el cual yo he establecido en la tierra para llevar a que la humanidad sea salva a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Eso es lo que Jesús hace. Jesús en ese momento estaba fortalecido. Y le dice a Satanás que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Y a ti qué te ha dicho Jehová? ¿Qué te dice Jehová a ti? ¿Qué habla Jehová de ti? Habla de que tú eres su príncipe, su princesa. Eres una guerrera, un guerrero. Eres un escogido de parte de Él. A ti no te tiene que importar lo que diga el diablo, lo que diga el mundo. Lo que te tiene que importar es lo que sale de la boca de Jehová. La boca de Jehová me declara prosperidad, riquezas, abundancia, sanidad, milagros, poder, autoridad. Y es lo que Jesús portaba. Jesús portaba vida, poder, autoridad. Y por eso Jesús se para a la brecha con firmeza y autoridad y le habla al tentador con la palabra. Por eso nosotros, hermanos, cuando somos llevados al desierto, no es para que usted esté llorando, se esté quejando. Al contrario, Jesús está fortaleciéndolo, Jesús le está equipando, porque no sabemos, hermanos, qué nos espera a la vuelta.
No sabemos qué nos espera allá afuera, hermanos. Somos tentados una y otra vez. Hermanos, podemos ver a Jesús. Jesús le responde a él. Y oiga bien, en el verso 5 que le dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Oiga, qué maravilloso. Satanás va a venir con propuestas a nuestra vida, con ofertas. Va a venir queriendo llamar la atención de nosotros, queriendo desenfocarnos de Jesús. Y le dijo, dice, échate, le dice, abajo. Satanás sabe en qué momento poder atacar, en qué momento tentarte, seducirte para que tú puedas caer. Él te va a poner tropiezo muchas veces para que tú caigas, para que tú no te puedas levantar, para que tú no puedas continuar, para que tú no puedas avanzar en el camino del Señor, para que no puedas llegar al propósito. Es lo que estaba haciendo con Jesús. Estaba tentándolo para que Jesús no pudiera, hermano, llegar al propósito, que es llegar a la cruz. Pero Jesús logra defender la fe, logra defender el propósito con la palabra. ¿Cuántas veces Satanás ha venido a tentarnos a nosotros, a decirnos, hace esto para que caigamos en el pecado, para que caigamos nosotros y tropecemos y no nos podamos levantar? Porque una vez cuando hay gente, hermano, que cae, no se levanta, entra en depresión, en ansiedad, entra en desánimo, porque no se puede levantar. Y podemos ver que Jesús le dice, a sus ángeles mandará, le dice. Oiga bien, Satanás conoce la palabra. Le dice, a sus ángeles mandará para que te carguen en sus manos y tu pie no tropiece. Hermano, la palabra dice que los ángeles están a la disposición de nosotros. Jehová sabe en qué momento tú vas a tropezar. Jehová sabe en qué momento tú vas a acceder a la tentación. Pero Él envía a sus ángeles para que te guarden, para que te sostengan en sus brazos y tú no puedas caer. Porque Satanás viene a poner tropiezos para que te tropieces y puedas caer. Y cuando nos caemos, hermano, es doloroso, porque nos rapamos, nos golpeamos, andamos adoloridos y no nos podemos levantar. Oiga, qué tremendo. Lo llevó encima del pináculo y le dijo, tírate, échate abajo. Hermanos, si Satanás conoce la palabra, nosotros también tenemos que conocerla, porque con la palabra vamos a defendernos, porque es una de las armas que Dios nos da a nosotros para defendernos, para poder nosotros derribar los argumentos. Oiga, qué tremendo lo que dice aquí. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Oiga bien, sale con la palabra nuevamente. Es la segunda vez que Jesús usa la palabra, pero en ningún momento Jesús accede a la tentación. En ningún momento Jesús le dice sí a la tentación. La tentación puede ser sabrosa, rica, apetitosa, pero las consecuencias de la tentación, ¿cuál es? El pecado. Cuando nosotros acudimos a la tentación, nosotros le abrimos las puertas al pecado. Por eso Jesús en ese momento le habla con la autoridad que Él tiene y le da con la palabra y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Sabemos que Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Jesús en ningún momento te va a tentar a ti para hacerte caer. Al contrario, te va a decir, sigue, continúa, avanza, acércate a mí, yo te fortalezco. Porque la presencia de Dios, ahí hay plenitud de gozo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? ¿De dónde venía Jesús? Venía de la fuente. De la fuente venía Jesús. Jesús venía preparado, venía bien preparado, adiestrado. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la tentación? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el tentador? ¿Qué le decimos? ¿Usamos la palabra? ¿O le decimos sí,
Sabemos que los ojos brillan cuando ven la tentación, porque el tentador viene a ponerte las cosas fácil. En bandeja de oro te presenta la tentación. Y muchas veces nosotros, hermanos, sus ojitos están brillando porque aquí lo está viendo apetitoso, aperitivo, está queriendo agarrarlo, porque los deseos de nuestra carne quieren agarrar la tentación para pecar, porque los deseos de la carne son pecaminosos y eso es lo que el diablo quiere. El diablo sabe en qué momento tú y yo estamos débiles. Pero algo maravilloso que Jesús nos enseña, que Él venía de la fuente de agua viva, venía de orar, de ayunar. ¿Y qué pasa cuando el tentador llega? Jesús no se acobarda. Jesús nos dice: sí, está bien, lo voy a agarrar. No, al contrario, lo reprende. Así tenemos que hacer nosotros cuando venga la tentación, los deseos pecaminosos en nuestra carne. Hay que decirle que no. Hay que decirle que no, porque Cristo está, que Jesús ya llevó todo pecado a la cruz del Calvario. Él cargó el peso del pecado llevándolo a la cruz. ¿Y por qué nosotros, hermanos, fácilmente caemos en la tentación? Porque estamos totalmente desconectados. Decimos nosotros: no, es que yo soy hombre de oración, pero la tentación te vence. La tentación te gobierna, porque los deseos de la carne, los deseos pecaminosos son más fuertes que tú, son más fuertes que tu fe. Pero Jesús sabía, hermano, que saliendo del desierto Él iba a poder vencer las circunstancias, porque Dios lo estaba equipando para cumplir el propósito. Pero el tentador sabe y conoce de que tú eres capaz en el Señor, sabe que eres una arma potente en contra de Él, y Él no va a querer que tú cumplas tu propósito. Por eso se presenta ante Jesús, porque sabe que Jesús iba a llevar todo el pecado a la cruz, y Él no quería eso. Pero ojo, se presenta anticipadamente para decirle: te ofrezco todo esto, te lo entrego si quieres. Eso es lo que Satanás hace cuando un convertido viene a Cristo. A todos nos cuesta, ¿verdad?, el caminar en Cristo. A todos nos cuesta al principio, porque se nos vienen los pensamientos, se nos viene el pasado, se nos vienen tantas cosas a querernos desapartar de Dios. Qué tremendo. Oiga, le dice también: otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Oiga, qué tremendo. Satanás siempre con sus cosas, con sus mañas. Satanás sabe en qué momento te va a seducir, en qué momento tú vas a ser oído fácil para la seducción que él tiene, para que tú puedas caer fácilmente. ¿Qué le dijo? Le mostró los reinos y le dijo: la gloria de ellos te daré. Satanás le estaba ofreciendo a Jesús todas estas cosas para que no llegara a la cruz. Fácilmente Jesús podía acudir a eso, a la gloria de toda la humanidad. Pero Jesús le dijo que no, que solo a su Dios adorará. Algo muy importante que tenemos que aprender es a vencer la tentación. Satanás sabe en qué momento va a venir a seducirte y a ponerte propuestas. Es que mira, te voy a dar esto. Es que mira este trabajo, esto y lo otro. Pero muchas veces no sabe de dónde, por qué viene ese trabajo, de quién viene. El cristiano tiene que aprender a discernir las cosas. Si tú no tienes discernimiento, déjame decirte que vas a fracasar. Jesús sabía que no era lo correcto lo que Satanás le estaba mostrando, le estaba dando. Porque lo que da el diablo, hermano, no es permanente. Lo que da el diablo no es eterno. Pero lo que da Jesús es eterno. Jesús me da vida eterna, salvación, me da perdón. Y Satanás solo te da destrucción. Satanás te da pecado, te da tantas cosas, dolor, tristeza. Mientras Jesús te da vida, mientras Jesús te da bendición. El diablo vino a ofrecerle los reinos, la gloria de todas aquellas personas. Pero no sabe Satanás que los hijos de Dios tenemos una morada en el cielo. El Rey de Reyes tiene su trono. Él no ocupaba trono de hombre. Él no ocupaba un trono de este mundo. Él ocupaba el trono del cielo, el cual reina por los siglos de los siglos, no ocupando caer en tentación. Ya Jehová lo puso
sentado al trono para que nosotros le demos la gloria y la honra a Él. Pero es importante que nosotros aprendamos a vencerla. Porque Satanás va a venir muchas veces a ofrecernos propuestas. Y usted va a decir, está bien, me parece bien porque me va a ir bien acá. Pero ¿y la obra del Señor? Es lo que Él quiere, a querer desenfocarte. Tal vez tú estás bien sometido en el Señor, pero una propuesta te puede apartar del camino. Porque muchas veces hay trabajos, hermanos, que solo es trabajo y trabajo, trabajo. Nos convertimos en esclavos del trabajo y la obra del Señor, ¿qué pasa? Pero Satanás vino a tentar a Jesús porque Jesús iba a llegar hasta aquí, sin ocupar gloria de hombre, sin ocupar ayuda del tentador. Él llegó hasta aquí. Y esta cruz a nosotros nos representa la victoria que Jesús hizo en esta cruz, porque ahí Él llevó todo el pecado. Él nos fortaleció a nosotros para poder vencer toda la tentación. Pero fácilmente nosotros somos seducidos y caemos. ¿A cuántos se les ha presentado la tentación? A todos. A todas las personas se nos presenta la tentación. Y no todos caen fácilmente. Solo el que no ora, hermano, el que no ayuna, el que no se presenta a la fuente, es presa fácil. Porque dice que Él anda buscando como un león rugiente a quien devorar. Hermano, y si te halla débil en la fe, y si te halla débil en tu oración, rápidamente vas a acudir. Y qué tremendo, oiga, qué maravilloso, dice, oiga, dice, todo cristiano debe aprender a vencer la tentación, porque somos tentados, pero por la gracia de Dios podemos vencer la tentación. Por la gracia de Dios nosotros vencemos la tentación. Porque como les decía al principio, Jesús fue llevado al desierto para prepararlo, para un tiempo de preparación. Y es lo que nosotros hacemos cuando venimos a Cristo. Los días martes son tiempos de preparación para el liderazgo. Los días viernes son tiempos de preparación para la iglesia. Los domingos son tiempos de preparación para la iglesia. Hermano, los tiempos que tenemos aquí son tiempos de preparación para nosotros, para que usted y yo podamos estar firmes. No podamos nosotros ceder fácilmente a la tentación. Cuando usted escucha palabra en esta casa, usted se va fortalecido, usted se va fortalecida, se va con la palabra en su mente y en su corazón. Y cuando el tentador se presenta, usted ya sabe qué hablar, usted ya sabe cómo actuar, en qué momento usted va a defender su fe con la palabra. Es por eso que es importante congregarnos, porque es aquí donde somos alimentados, somos fortalecidos. Sabemos que oramos en casa, sí, pero también es importante venir al altar de Dios y decirle, fortaléceme. Porque muchas veces la tentación, hermano, es más fuerte. Muchas veces la tentación, hermano, nos hace caer. Bueno, el diablo muchas veces no ocupa tanto decirte mucho. Cuando tú rapidito caes a la tentación, sí, ahí estoy. Y cuando caemos en la tentación, ¿qué pasa? Viene el desánimo. Ya no quiero ir a la iglesia. Ya no quiero ir ni al culto. Es que ¿para qué voy a ir a la iglesia? Hermano, cuando nosotros cedemos a la tentación, le voy a decir algo, le abrimos la puerta al pecado. Porque nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado de dónde vienen las cosas. Usted tiene que aprender a discernir de dónde vienen y de quién vienen las cosas. Satanás muchas veces se va a presentar, hermano, a través de una persona para seducirte, para tentarte a que tú hagas lo malo. Es que no vayas a la iglesia hoy, vamos mañana. No vayas. Mira, pasas todos los días en la iglesia. Muchas veces ahí me han dicho, usted solo en la iglesia pasa, usted solo allá pasa. Es que allá es mi casa, le digo yo. Allá es mi casa, porque allá yo soy fortalecido, allá soy alimentado por el Padre. Y bendigo a Dios por la vida del pastor. Él ha estado dispuesto siempre a enseñarnos, a prepararnos para ser hombres de Dios. Y dice ahí, oiga qué tremendo, en el verso 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás,
Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Oiga, qué tremendo. Después de haber acabado todo esto, vinieron ángeles y le sirvieron a Jehová. Qué poderoso cuando usted puede, cuando usted sale victorioso de la tentación. Jesús va a mandar a tus ángeles para bendecirte. Jesús va a abrir los cielos para bendecirte. Jesús te va a empoderar más. Se va a sorprender, porque el de repente de Dios nos sorprende a nosotros. ¿Cómo usted se siente cuando usted de repente vienen cosas en su mente o viene la tentación, y muchas veces somos seducidos y queremos caer, pero de repente usted dice: no, la palabra me dice que no debo de ceder al pecado, de ceder a la tentación? ¿Cómo se siente usted cuando dice: no lo voy a hacer? Y empieza usted a orar: Señor, he padecido de una tentación, se me ha presentado esto y casi caigo. Y cuando usted se presenta al Señor: Señor, hoy te pido perdón porque casi cedo a la tentación. ¿Cómo se siente usted cuando usted le dice no al pecado, no a la tentación? ¿Sabe? El Espíritu se alegra porque usted ha salido victorioso, porque usted le dijo no al pecado. Pero es importante que aprendamos a poder vencer las tentaciones, porque van a venir de todos lados, iglesia. Y dice que no podemos vencer las tentaciones del diablo a no ser que hagamos uso de la palabra de Dios. Esa es el arma que el Señor nos ha dado para defendernos. ¿Y qué usó Jesús en el desierto? ¿Qué usó Jesús en la tentación? ¿Qué usó Jesús, iglesia? La palabra. La palabra usó Jesús. Dice que la palabra es como una espada, dice, de doble filo, más cortante que una espada de doble filo. La palabra es la que te va a defender a ti. Pero para usar la palabra tienes que estar conectado en oración, porque el ayuno y la oración van de la mano con la palabra. Yo no puedo declarar palabras si yo no he orado ni he ayunado, porque va a quedar en vano. Es importante que la oración y el ayuno vayan de la mano con la palabra, porque cuando tú usas la palabra y tú andas lleno del Espíritu Santo, vas a provocar un impacto. Pero es importante que usted esté orando, esté ayunando, porque la palabra, hermano, cuando usted lee palabra y viene el tiempo de la tentación, tal vez usted no sabe qué hacer, pero la palabra se le viene a la mente y le dice: esta es la palabra que Dios te daba en aquel cuando tú estabas leyendo, para poder enfrentarte. Oiga, qué maravilloso el arma. Dice que es una arma, el arma más poderosa que Jehová nos ha dado para defendernos. Váyase a Efesios 6:13. Efesios 6:13. Oiga qué maravilloso. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Tenemos que usar, iglesia, la armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firme, para poder resistir el día malo. ¿Y cuál es el día malo? El día malo, iglesia, es el día que nosotros somos tentados, somos probados, vamos al desierto. Jesús, cuando sale del desierto, sale adiestrado, sale equipado con la armadura. Y Jesús nos enseña que con la armadura podemos estar firmes, podemos resistir las tentaciones, resistir los ataques del diablo. Y dice que después de haber acabado todo, permanecer firme siempre. Cuando Jesús logra vencer la tentación, dice que Satanás le dejó. Dice que nosotros tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo, y el diablo huirá ¿de quién? De nosotros. Y Jesús venía de ser sometido con el Padre, y es por eso que pudo resistir, es por eso que pudo vencer. Y el diablo, al ver que no pudo con Jesús, ¿qué hizo? Irse. Cuando el diablo ve que contigo no puede, dice: con este yo no puedo hacer nada, mejor me voy a buscar otra presa. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar preparados en todo momento. Tenemos que estar listos,
para poder vencer las tentaciones. Y tenemos que andar el arma poderosa de Dios, la armadura. Mateo 26, 41. Mateo 26, 41 lo dice claramente. Dice ahí: velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oiga, qué tremendo. Dice que la tentación y la lucha contra la carne son una realidad constante en nuestras vidas. Y Jesús nos enseña que no podemos enfrentar estas pruebas por nuestra cuenta. Oiga, qué maravilloso. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu la verdad quiere, hermano. Es lo que nosotros pasamos, creo que todos los días, cuando nos toca ir a la iglesia. ¿Será que voy o no voy? ¿Será que voy a hacer el grupo o no voy a hacer el grupo? Entramos en una lucha nosotros mismos. Es que me siento cansado. ¿Será que voy o no voy? ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cuántos han dicho: voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Sabe que yo lo he hecho? Yo empezaba a decir, decía yo: voy o no voy, voy o no voy. Pero sabe que hay algo en nuestro corazón que nos inquieta venir a la casa de Dios. Hay algo que nos inquieta venir a la presencia de Dios y nos dice: no te puedes quedar en casa. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué hemos agarrado nosotros? Nosotros ya nos acostumbramos a estar en casa. Y cuando nosotros entramos en esta lucha, voy o no voy, hay algo que nos dice: pero ahí es tu casa. ¿Y sabe qué pasa? El espíritu nos inquieta no quedarnos allá. Usted no se siente bien, usted dice: allá el pastor está predicando, los hermanos están gozando la palabra y yo me voy a quedar sentado aquí. No, yo mejor me voy para la iglesia. La lucha, hermano, la tentación es una lucha entre la carne y el espíritu. El espíritu está dispuesto, el espíritu te dice: ve, Daniel, ve a la iglesia, ve a hacer el grupo, ve allá. Pero la carne dice: no vayas. La carne dice: quédate aquí tranquilo, mírala por Facebook, la prédica. ¿A qué vas a ir a la iglesia? Mira, pasar lunes, martes, casi todos los días. Descansar. La carne, hermano, es débil. No va a querer hacer la voluntad de Dios. La carne no se quiere someter al espíritu, pero el espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, y en el cual nosotros estamos aquí haciendo la voluntad del Padre. Aunque muchos queremos quedarnos durmiendo, hermano, hasta tarde. Porque la carne eso es lo que quiere: verte dormido, verte apagado, destruido, verte en lo más profundo, hermano. Pero Jesús te dice: levántate, ve y anda, levántate, camina en fe, camina, continúa, resiste. Eso es lo que Jesús hace, porque el espíritu está dispuesto a correr al altar, a decir: Padre, aquí estoy. Pero muchas veces no queremos, nos quedamos en casa y ponemos excusas. Y son excusas baratas y excusas en las cuales no son reales. Satanás eso es lo que te hace a ti, poner excusas, pretextos en las cuales tal vez, hermanos, son mentiras. Dile esto, que no vas a ir por esta razón, y nos quedamos en casa. Cuando Dios está hablando aquí, está diciendo: vengan, corre, date prisa. Como le dice a Zaqueo: date prisa, Zaqueo, porque es importante que pose en tu casa. Jesús quiere, el espíritu quiere correr al altar, pero esta carne, hermano, no quiere. Muchas veces venimos a la iglesia sin ganas, sin querer, sin fuerza, así, hermano, porque la carne no quiere escuchar palabra. Pero los que estamos en el espíritu queremos escuchar más y más. Dice aquí, oiga bien, dice: debemos velar y orar para que el Espíritu Santo nos guíe y fortalezca. Al orar buscamos la guía divina y la fortaleza necesaria para superar estas tentaciones. ¿Qué provoca usted cuando usted ora? ¿Qué hace usted cuando ora? Cuando usted llega al Padre: Señor, aquí estoy. Usted está buscando la ayuda de Dios, está buscando el fortalecimiento del Espíritu Santo. ¿Para qué nosotros buscamos el fortalecimiento? Para poder estar preparados y vencer las tentaciones. Porque si nosotros luchamos en la carne, no vamos a hacer nada. En nuestra fuerza no vamos a vencer. En nuestra fuerza no vamos a poder hacer la voluntad del Padre. Necesitamos al Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios. Ahora quiero que se vaya al libro de Génesis. Génesis capítulo 3.
verso 1. Oiga qué tremendo. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oiga, qué astuta es la serpiente, qué astuto es el enemigo. El enemigo sabe en qué momento nosotros estamos débiles, en qué momento nosotros estamos, hermanos, tranquilos. Podemos ver a Adán y a Eva que estaban en el huerto. Jehová le dio y le dijo, pueden comer de todos los frutos del árbol, menos de uno. Le da instrucción, menos del que está en medio, de ese no puedes comer. Pero Satanás siempre ha venido desde el principio a querer destruir la creación de Dios. Satanás viene a tentar la creación de Dios para que puedan pecar. Y dice que le habla a Eva diciéndole, con que Dios les ha dicho que no puedan comer de este. Y la mujer le dijo, sí, podemos comer de todos los árboles, pero menos de uno. Pero empieza Satanás con su astucia. Satanás empieza a seducirte al oído, empieza a decirte, vas a ser como un Dios, vas a conocer el bien y el mal, vas a hacer esto. Satanás viene a nuestra vida a decirnos a nosotros, haz esto. Es mentira lo que te dicen. Con aquellos que dicen, tomate una cerveza vos, dice, una vez al año no hace daño, dice. Viera que sí, no hace daño. Pero las consecuencias de eso, hermano. ¿Probó una usted? ¿Qué va a pasar después? Va a ser tentado por otro y por otro y por otro, y va a querer. Después que viene la emborrachera, hermano. Se emborracha totalmente. Y podemos ver a Eva que le dice a la serpiente, no podemos comer de ese, porque Dios nos ha instruido que este no podemos comer. Pero Satanás sabe en qué momento poderte seducir para que tú caigas, para que tú te desconectes de la fuente. Y dice que empezó a decirle a Eva, y mientras las palabras que el enemigo le está diciendo a Eva, sus ojitos empezaron a brillar, sus oídos empezaron a poner atención. ¿Y qué pasó? Dice que era codiciable el árbol ante los ojos de la mujer. La tentación muchas veces va a ser, hermanos, la vamos a sentir sabrosa, la vamos a querer codiciar, probar. ¿Cuántos son curiosos aquí? ¿Cuántos somos curiosos? Queremos curiosar. ¿Qué se siente? ¿Qué se sentirá esto? ¿Saben a Eva? Me imagino a Eva cuando vio el árbol. Ay, qué rico. Y muchas veces nosotros, cuando Satanás va y habla y habla y habla y habla, y nos está diciendo lo contrario de lo que Dios ha dicho, muchas veces quedamos así. Qué sabroso se ve. Ay, qué rico. ¿Y sabe qué hacemos? Vamos nosotros, mire, fácilmente agarrar la tentación y caemos. Y después, ¿qué pasa? Dice que Eva comió del fruto y también le llevó a su marido, le llevó a Adán. Eva no ocupó ponerle un puñal para que caera. Rapidito comió. ¿Sabes por qué? Porque Satanás sabe, hermano, cómo seducirte, sabe cómo tentarte, y sabe, hermano, qué áreas tocarte para que tú puedas pecar.
Tenemos que tener nosotros reservados y sabido nosotros que en la presencia de Dios tenemos que entregarle todas nuestras áreas. Todas las áreas, porque Satanás sabe qué área la que está débil y está fuerte. Él te va a tocar la que está débil. ¿Se imagina usted, hermano? Usted viene del vicio, del cigarro, y de repente viene alguien y dice: toma, fumate uno, vos. Dios todo te perdona. ¿Han escuchado eso? Dios todo lo perdona, hermano, pero Satanás se aprovecha. Y algo maravilloso, oiga bien, qué tremendo lo que le dice. Después dice que cuando comieron del fruto los ambos, dice que sus ojos fueron abiertos. ¿Y cómo se encontraron ellos? ¿Cómo estaban ellos? Desnudos. Ellos no sabían, hermano, no tenían ni pena, nada. Estaban desnudos porque no tenían pecado. Pero una vez que comieron del fruto, entra el pecado. Satanás, eso es lo que quiere, que tú caigas en pecado, para avergonzarte, porque ahí, hermano, fue avergonzada la creación de Dios. El pecado viene. ¿Y qué pasa cuando sus ojos son abiertos? Se ven que están desnudos. ¿Y qué sintieron ellos? Vergüenza. Cuando uno cae en pecado, hermano, cede a la tentación, entra el pecado. Después nosotros andamos ahí, hermano, no queriendo ir a la iglesia, nos sentamos de último ya. Ni queremos ver al pastor. Nos ocultamos. Ya no queremos hacer nada. ¿Sabe qué? A lo mejor nos vamos retirando de a poquito, porque estamos en pecado. Yo te vengo a decir algo: tú ya puedes pecar, pero hay alguien que pagó un precio. Hay alguien que dice que Él perdona tus pecados, porque Él es fiel y justo. Es importante que nos demos cuenta que en Jesús nosotros fuimos perdonados. Tú si caes en tentación y le accedes al pecado, tú no puedes correr, tú no puedes ocultarte. Acércate a la presencia, dile: Padre, como le dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoce el pecado. Oye, iglesia, no estamos para retroceder, irnos de la iglesia cuando pecamos. Mejor corre al altar, pide ayuda, ayúdenme, oren por mí. Pero dice ahí la palabra que Eva y Adán, sus ojos fueron abiertos y se vieron desnudos. Cuando usted peca, hermano, cuando pecamos nosotros y caemos en razón, ¿cómo decimos nosotros? Me siento mal, me siento triste, porque he defraudado a Dios, he entristecido a Dios, porque me fui en contra de sus preceptos. Dice que cuando abrieron sus ojos, dice que se vieron desnudos y tuvieron pena y se escondieron. ¿Y qué pasó después? Dice que vino la voz de Dios y le empezó a hablar: ¿dónde estás tú? ¿Y qué hicieron ellos? Se escondieron al escuchar la voz de Dios. ¿Se imagina usted, hermano, esconderse del pastor? Ay, ahí viene el pastor, ahí viene el hermano Daniel, díganle que no estoy en casa. Así Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. ¿Y qué hicieron para encubrir su pecado? ¿Qué hicieron para encubrir su cuerpo? Hicieron delantales. Nosotros no ocupamos delantal para encubrir el pecado. Nosotros ocupamos correr a la presencia de Dios, a decirle: perdóname. Pero muchos encubrimos el pecado. Dice que cosieron delantales con hojas de higuera y se encubrieron. El que reconoce que ha fallado obtiene el perdón, pero que lo oculta, ¿qué obtiene? ¿Qué obtenemos cuando nosotros nos ocultamos? Cuando ocultamos el pecado, ocultamos, hermano, el pecado. Y dice que se ocultaron de la presencia de Dios. ¿Y qué le dijeron? Es que oí tu voz y tuve miedo, porque yo estaba desnudo. Satanás viene a avergonzar a la creación. Se alegra cuando dice: miren a ese hermano que estaba en el altar, ahora está en pecado. Y se alegra Satanás. Y tú andas todo tristón: es que fallé, ya no me siento bien, ya no quiero no quiero leer la palabra. ¿A qué voy a ir a la iglesia? Que ya no me oye. Eso es lo que Satanás pone en tu mente, que ya no te oye, que no te va a perdonar. Y Jehová le preguntó: ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Quién te ha dicho esto? Ahora te pregunto: ¿quién te ha dicho a ti que una vez al año no hace daño? ¿Quién te ha dicho a ti que es cierto, Dios todo lo perdona, iglesia? Pero solo porque lo perdona, nosotros podemos estar cediendo a la tentación. Algo maravilloso lo que nos hace hoy. Dice que de igual manera hace uso de esta táctica en nuestra vida para tentarnos
en el momento en el que estemos vulnerables físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Estamos nosotros vulnerables emocionalmente. ¿Cómo andamos nosotros cuando estamos emocionalmente tristes? Físicamente podemos estar con dolor en nuestro cuerpo. Físicamente, emocionalmente o sentimentalmente, espiritualmente, ¿cómo estemos? Si estamos espiritualmente decaídos, déjeme decirle que Satanás se va a aprovechar. Va a usar esta astucia que usó con Eva, la va a usar con nosotros. Y fácilmente te va a seducir. Porque este oído, hermano, si usted no ha orado nada, va a ser sensible a escuchar. ¿Y sabe qué hace el pecado? Sabemos que Dios mora en nosotros y Él obra en nosotros. Dice ahí, el pecado entra cuando decimos sí a la tentación. La tentación se convierte en pecado cuando cedemos a ella y actuamos según los deseos pecaminosos. La tentación se convierte en pecado, iglesia. La tentación no es pecado. Se convierte en pecado cuando usted dice, ahí voy, ahí sí. Se convierte en pecado. Y algo que nos trae, dice, el pecado es la causa de tu dolor, el daño, la confusión y la duda en el mundo. El pecado actúa dentro de nosotros. El pecado distorsiona nuestros corazones y obstruye nuestra visión de Dios. Esto nos aleja de Dios, poniendo una barrera entre nosotros. Eso es lo que hace el pecado. Cuando tú caes y ves la tentación que está sabrosa y tú dices, wow, qué rico, y tú accedes, el pecado, tú le dices, bienvenido al pecado. Le abres la puerta de tu corazón al pecado. ¿Y qué hace el pecado? Te destruye, te aparta de Dios, apaga tu llamado, pone una barrera para que tú no puedas comunicarte con Dios. El pecado te aleja. Dice la palabra que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder estar firmes en Dios? Postrar la armadura, portar esa armadura poderosa y usarla bajo el poder del Espíritu Santo. Porque, hermanos, no es bonito, hermano, no es bonito alejarnos de Dios. Créame que es triste. Usted cuando se aleja de Dios o lleva días sin venir a la iglesia, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente usted? Y si no ora en casa, ¿cómo se siente usted? Desvanecido. ¿Se imagina? Lo agarra Satanás así, desvanecido. Dice ahí Santiago 1:14. Lo de Santiago, ya vamos a terminar. Santiago 1:14 lo dice claramente la palabra. Sino que a cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿la qué? La muerte. ¿Y qué trae el pecado a nuestra vida, hermano Daniel? Muerte espiritual. ¿Qué trae el pecado? Muerte espiritual. Y en muchas ocasiones la muerte en la vida real. Por eso dice que somos tentados nosotros, porque eso es lo que el diablo quiere: matarte, quiere destruirte, quiere que tú no llegues al propósito. ¿Cuántos quieren cumplir el propósito aquí? ¿Cuántos quieren cumplir el propósito? Así que hay que estar orando, hermanos. Oiga, dice, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Qué tremendo, oiga bien, si nosotros entramos en pecado y vivimos en pecado, hermano, estamos totalmente muertos, hermano. Hay una muerte espiritual. Tal vez usted, hermano, antes danzaba, ahora ya no quiere danzar. Antes usted cantaba, ahora ya le da pena cantar delante de la gente. Antes usted pasaba al altar, ahora ya no quiere pasar porque le da miedo que le saquen los trapitos al sol. Hermano, nosotros estamos para venir a fortalecernos aquí. ¿Cuántas veces hemos cedido a la tentación? ¿Cuántas veces hemos cedido a la tentación y después de eso ha venido el desánimo? Después de eso hemos visto hermanos que se retiran, tal vez porque fueron tentados y acudieron a ella.
y después vino la muerte espiritual. Cuando hay muerte espiritual no queremos saber nada de Dios. Pues hay muchos cristianos, hermanos, que se han retirado. Hay mucha gente que se retira mejor porque ya les da vergüenza. No trates de ocultar el pecado. No hagas delantales para encubrir el pecado. Mejor corre a los pies de Cristo, el cual Él te perdona y Él te liberta. Dice, esto produce la ruptura de la relación entre Dios y el hombre. El pecado nos aparta de Dios. Las consecuencias del pecado son la lejanía de Dios, el remordimiento, aumento de las dificultades en el camino de la vida debido a la falta de la presencia de Dios, entre otras. El pecado produce enfermedad, dolor y muerte. Oiga, qué tremendo cuando estamos falta de presencia de Dios, ¿cómo nos sentimos? Iglesia, ¿cómo se siente cuando está falta de la presencia de Dios? ¿Cómo usted viene a la iglesia? ¿Cómo usted anda predicando la palabra? ¿Cómo usted anda presentándose? Cuando dice, vamos a orar, hermana, y usted va y usted no ha leído palabra, usted no ha orado nada. ¿Cómo usted se siente? Hechos 3:19, con esto termino. Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros ¿qué? Vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? ¿Tiempos de qué, iglesia? De refrigerio. Pablo aquí está hablando de convertirnos y arrepentirnos de los pecados. No importa si has cedido a la tentación, has pecado, pero yo te vengo a decir, es el tiempo para hoy renunciar al pecado, hoy reconocer que hemos pecado, reconocer que estamos necesitando de Dios. Dios tiene tiempos de refrigerio para cada uno de nosotros, pero para esos tiempos, para obtener esos tiempos, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que hemos cedido a la tentación y le hemos abierto la puerta al pecado y hemos andado caminando en pecado. Dios quiere hoy darte ese tiempo de refrigerio. ¿Cuántos quieren ese tiempo de refrigerio? ¿Ah? Quiero que se ponga de pie. Si usted está falta de presencia, usted quiere hoy un refrigerio fresco de parte de Dios, quiere tener ese tiempo de refrigerio, este